Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de un artista que, y no es exageración, prácticamente inventó la forma en que una nación entera se vería a sí misma. José María Velasco. Totalmente. Y para guiarnos tenemos un ensayo que es clave, El paisajista José María Velasco, de Juan de la Encina, escrito en 1943. Es una fuente que de verdad nos obliga a mirar más allá de esos cuadros que todos creemos conocer. Así es, porque es muy fácil encasillarlo. Uno dice Velasco y, bueno, de inmediato piensas en el Valle de México, en esas vistas monumentales, los volcanes al fondo. Claro, la imagen del libro de texto. Exacto. Pero la historia que cuenta este ensayo es mucho, mucho más rica. Es la de un hombre de rupturas silenciosas, un científico con pincel y un clasicista de corazón. Todo al mismo tiempo. Justo. Y esa es la misión de hoy, desentrañar esas contradicciones. O sea, ¿quién fue realmente Velasco? ¿El pintor académico que estudiamos en la primaria o un revolucionario discreto que le dio a México un rostro propio? Vamos a meternos a fondo. Y mira, empecemos por algo que de entrada como que choca con la imagen del artista romántico del siglo XIX. Pues justo a eso iba. Cuando uno piensa en los grandes paisajistas europeos de su época, no sé, como Turner o incluso los de la escuela de Barbizon, te imaginas a viajeros incansables. Claro, buscando la luz perfecta, la tormenta ideal. El rincón exótico, exacto. Pero Velasco fue todo lo contrario. La fuente lo describe casi como un ermitaño de su propio paisaje. Totalmente. El autor usa una frase que me encanta. Lo llama un hombre terrícola. Hombre terrícola, qué buena definición. Es que no era un trotamundos, era un hombre profundamente arraigado. Su cuartel general, su único campo de batalla artístico, fue la zona del Tepeyac y la Villa de Guadalupe por 35 años. O sea, para él, el Valle de México no era un tema más, era el tema, su universo completo. Y esto es clave, porque define todo su método y su visión, ¿no? Nació en 1840, el mismo año que Claude Monet. El mismo año. ¡Qué locura! Pero mientras Monet se obsesionaba con capturar el mismo pajar de heno bajo 1000 luces distintas, Velasco parecía buscar lo eterno, lo que no cambia en su valle. ¿Qué significa para un artista elegir no moverse? Significa que la exploración no es hacia afuera, sino hacia adentro, hacia la comprensión más profunda de un solo lugar. Él no necesitaba irse a los Alpes para encontrar la monumentalidad. La encontraba en el Iztaccíhuatl. Ahí estaba. No necesitaba los bosques de Fontainebleau, tenía los ahuehuetes de Chapultepec. Su genio yo creo radica en demostrar que en un solo lugar, si lo miras con suficiente atención, está contenido el cosmos entero. Amaba lo quieto, la roca, la estructura geológica que perdura. Claro, y esa decisión de quedarse quieto lo lleva a una ruptura que es fundamental, porque no surgió de la nada, ¿verdad? Tuvo un maestro importantísimo en la Academia de San Carlos, el italiano Eugenio Landesio. Sí. Y aquí es donde la cosa se pone muy buena, porque Velasco no fue una simple copia de su maestro. No, para nada. De hecho, su obra es una respuesta directa y a veces hasta una corrección a la de Landesio. A ver, Landesio llega a México y trae consigo toda la tradición europea del paisaje académico. El paisaje histórico, ¿no? El paisaje histórico y de ruinas. Exactamente. O sea, el paisaje era un escenario para contar una historia, ya sea mitológica, histórica o simplemente para evocar una nostalgia. Sus cuadros son técnicamente impecables, pero siempre hay un pretexto. Y al parecer esto no le gustó a todo mundo. El ensayo menciona una polémica fascinante con Ignacio Manuel Altamirano. Sí, una polémica clave para entender el ambiente de la época. Altamirano básicamente le dice a Landesio: usted es un gran pintor, pero pinta nuestro valle con ojos de extranjero. ¡Auch! Lo acusa de pintarlo de una manera amanerada, coqueta. Es decir, que lo embellece de forma artificial, le pone un filtro europeo. Lo que Altamirano pedía a gritos era un arte que reflejara el paisaje mexicano en sus propios términos. Con su propia luz, con su propia alma. Exacto. Entonces, en medio de este debate, aparece Velasco, que era su alumno más brillante. ¿Cuál fue su jugada? ¿Cómo le respondió a este llamado de Altamirano? Su jugada fue radical en su simpleza. Velasco se despojó de todo el artificio. De todo lo que sobraba. Le quitó la anécdota, le quitó la ruina como pretexto, eliminó al personaje histórico posando. O sea, Velasco dijo: a ver, ¿qué pasa si el paisaje no es el escenario de algo, sino el protagonista absoluto?
y se atreve a pintar la naturaleza desnuda. El valle por el valle mismo. Y eso suena a un acto casi de rebeldía, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, este paisaje no necesita una excusa histórica para ser digno de un lienzo. Es magnífico por sí mismo. Exactamente. Fue un paso fundamental hacia una visión moderna y, sobre todo, profundamente nacionalista en el buen sentido de la palabra. Dejó de ver el valle con ojos prestados y empezó a verlo con los suyos. Ahí es donde nace la identidad visual del México moderno entonces. Yo creo que sí. Ok, entonces establece esta ruptura. Pero, ¿cómo lo logra técnicamente? Porque al ver sus cuadros, la precisión es asombrosa, casi fotográfica. El ensayo lo define como naturalista, pero esa palabra como que se queda corta, ¿no? No parece que solo estuviera copiando lo que veía. Es que ahí está la dualidad fascinante de Velasco. Por un lado, sí, tenía una mirada de científico. Era un apasionado de la botánica, la geología, la física. De todo. Estudiaba las plantas y las rocas no solo como artista, sino como naturalista. En sus cuadros, un botánico puede identificar las especies de árboles y flores. Un geólogo puede reconocer las formaciones rocosas. Era metódico, riguroso. Casi como si estuviera haciendo un catálogo visual del Valle de México. Casi. Pero aquí viene el otro lado de la moneda. No era un mero documentalista. El autor del ensayo, Juan de la Encina, utiliza una frase increíble. Dice que Velasco no buscaba solo la apariencia, sino el radium vital de las cosas. Radium vital de las cosas. Suena muy poético, pero ¿qué significa en la práctica? Significa que no solo pintaba una roca, intentaba capturar la esencia de la roca, su peso, su antigüedad, su textura, lo que la hace ser una roca y no otra cosa. No solo dibujaba un árbol, sino que buscaba expresar su crecimiento, su fuerza. Es la diferencia entre un dibujo técnico y una obra de arte. Justo ahí está, es esa esencia pura del arte que va más allá de la simple imitación. Entiendo, pero es curioso porque, a pesar de esa precisión casi de científico, sus cuadros no se sienten como un diagrama. Tienen una paz, una majestuosidad, un orden que no parece accidental. Transmiten una calma monumental, Sí, exacto. ¿Cómo logra ese balance? porque esa es la otra cara de su genio, que el ensayo llama su voluntad clásica. Velasco era un científico al observar, pero era un clasicista al componer. Ah, ok. Organizaba esa naturaleza que en la realidad puede ser caótica, con un sentido innato del equilibrio, la armonía, la claridad. No hay nada fuera de lugar. Cada elemento, desde la nube más lejana hasta la florecita en primer plano, tiene un lugar preciso en una composición perfectamente balanceada. Como si la naturaleza misma posara para él de la forma más ordenada posible. Exacto. Y es algo que notó muy bien Alfonso Reyes, quien describió el Valle de México como poseedor de una atmósfera de extremada nitidez. Una claridad increíble. Velasco no solo vio esa claridad, la tomó y la convirtió en el principio estético de toda su obra. Sus cuadros son la definición de esa nitidez, de ese aire limpio que te permite ver hasta el último detalle en el horizonte. Hizo de una característica atmosférica un principio de composición. Ok, esto nos da una imagen muy clara de su método, pero bueno, ningún artista vive en una burbuja. Pensemos en el contexto global. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, la época de los impresionistas en Francia. Claro, Y sabemos que Velasco viajó a Europa en 1889 para la Exposición Universal de París, justo en el momento del triunfo de Monet y compañía. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo reaccionó al ver ese arte que estaba revolucionando el mundo? Pues la fuente es muy directa al respecto. Sintió extrañeza y hasta desdén. ¿Desdén? ¡Qué fuerte! y si entendemos todo lo que hemos hablado, tiene todo el sentido del mundo. Su formación, su temperamento, su búsqueda artística entera, estaban centrados en lo permanente, en la estructura, en el volumen, en la composición sólida y clara. Mientras que los impresionistas eran todo lo contrario. Eran la disolución de la forma en la luz. Buscaban capturar el instante fugaz, la sensación pura, la vibración del color en un momento específico. A Monet no le interesaba la estructura geológica de la Catedral de Rouen. Le interesaba cómo la luz del atardecer la hacía parecer rosa o violeta. Justo. Eran búsquedas artísticas diametralmente opuestas.
Entonces, si los impresionistas eran como fotógrafos usando un lente de enfoque suave para capturar el mood, Velasco era como un arquitecto con una cámara de ultra alta definición obsesionado con la estructura. Es una analogía perfecta. Por eso su arte no es anti-impresionista, porque no está reaccionando en contra de ellos. Es más bien preimpresionista o, mejor dicho, aimpresionista. Simplemente iba por otro carril. Siguió su propio camino, uno que se enfoca en la construcción del mundo, no en su disolución momentánea en la luz. Él vio lo que hacían los franceses y, con toda seguridad, pensó: interesante, pero esto no es lo que yo busco. Mi valle tiene huesos, tiene una estructura, y eso es lo que yo pinto. Lo cual me lleva a una crítica que se le podría hacer, y que de hecho a veces se escucha. Al pintar el mismo valle durante décadas, ¿no cayó en la monotonía? Es una pregunta legítima. Entiendo el punto del autor sobre la variedad de motivos, pero seamos honestos. 35 años en el mismo lugar. ¿De verdad nunca sintió la tentación de pintar, no sé, la costa de Veracruz o los desiertos? ¿No se sintió limitado? Es que es una pregunta muy válida, y el autor la aborda directamente. Él descarta la idea de monotonía argumentando que la variedad en Velasco es de otro tipo. No es la variedad de Monet, que es pintar lo mismo con luces distintas. Claro. La variedad en Velasco está, primero, en la elección de motivos radicalmente diferentes dentro del mismo universo. Y segundo, en lo que el ensayo llama mutaciones bruscas. ¿A qué se refiere con mutaciones bruscas? Se refiere a que de pronto, dentro de su producción, aparece una obra que rompe completamente con su paleta de colores o su atmósfera habitual. El ejemplo que da es La Hacienda de Chimalpa. Ah, sí la conozco. Es un cuadro con una paleta de tonos fríos, ocres, grises, casi invernal. No tiene nada que ver con los azules y verdes vibrantes de sus vistas más famosas. Es una obra que te remuestra que podía hacer algo completamente distinto cuando quería. Y hay otro punto que menciona el ensayo para defenderlo de esa crítica, algo sobre la escala. Sí, y es fundamental para entender su grandeza. Su visión operaba en dos escalas simultáneamente. Podía pintar los grandes panoramas, las cordilleras potentes, el cielo inmenso. Esa visión que te hace sentir pequeño. Tenía el ojo de águila. Y al mismo tiempo, el ojo de un biólogo, casi. Pero al mismo tiempo, podía detenerse con la precisión de un miniaturista flamenco o japonés en el detalle más pequeño. Como si tuviera un lente macro y un gran angular al mismo tiempo. Exactamente. El texto lo dice de una forma muy bella. Se fijaba en la mínima florecilla trémula o en el líquen casi invisible sobre una roca. En sus cuadros, si te acercas, el primer plano tiene un nivel de detalle botánico alucinante. Vio tanto lo monumental como lo minúsculo. Y esa capacidad de abarcar las dos escalas en una misma composición es lo que le da a su obra esa sensación de totalidad. Ahí no hay monotonía posible. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el gran legado? Velasco no se limitó a pintar el Valle de México. Lo que hizo, y esto es lo poderoso, fue construir su identidad visual. Le dio una forma que es a la vez épica, científica e íntima. Nos enseñó a ver nuestro propio paisaje. Sí, fue una figura de síntesis. Esa es la palabra clave. Unió ciencia y arte, que en el siglo XIX empezaban a divorciarse. Unió la observación rigurosa del naturalista con la composición armónica del clasicista. Y lo más importante, unió una identidad profundamente local, mexicana, con valores plásticos universales. Hizo que la realidad pictórica del Valle de México fuera, como dice el texto, firme y robusta. Le dio un peso y una dignidad que antes no tenían el arte. Exacto. El ensayo cierra con una frase que se queda resonando. Velasco nos prestó sus ojos para mirarlo. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Una vez que un artista define la imagen de un lugar de una manera tan poderosa, tan canónica como lo hizo Velasco con el Valle de México, ¿es posible para las generaciones siguientes volver a ver ese lugar con una mirada neutral? Con ojos propios. O, por el contrario, ese paisaje se convierte para siempre en un eco de la visión del artista. Y esa visión, pues, termina moldeando no solo el arte que vino después, sino la memoria colectiva, la forma en que toda una nación se imagina a sí misma. Es una pregunta que va más allá de la pintura, ¿no? Se mete en el corazón de cómo construimos la identidad.